Muy buenos días, soy María Isabel Ojeda, bibliotecaria de la IP número 1 y la IP número 61 de Avellaneda. Muchas gracias por invitarme a participar de este desafío en el marco de la Semana de la Lectura. Sin dudarlo, les recomiendo Los árboles mueren de pie del escritor español Alejandro Casona. En esta obra de teatro de 3 actos, el autor combinó la realidad con la fantasía. Sí, en los protagonistas hay un rechazo del realismo por su exceso de brutalidad y una aceptación de la fantasía como sustituto. Al final los personajes, con un gesto de energía humana, comprenderán que aceptar esa realidad, aunque dolorosa, es la forma más hermosa y digna de vivir la existencia. Mando un saludo muy especial a toda la comunidad de la Escuela Secundaria 49. Hola, buenos días, soy Miriam y quiero recomendarles el libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Este es un libro de esos que hay que tener siempre a mano para leerlo y releerlo porque tiene relatos para alimentar el alma con palabras sencillas pero profundas. Y les voy a leer una frase que se llama Celebración de la Amistad, que dice así. En los suburbios de La Habana llaman al amigo mi tierra o mi sangre. En Caracas el amigo es mi pana o mi llave. Pana por panadería, la fuente del buen pan para las hambres del alma. Y llave por llave, me dice Mario Benedetti. Y me cuenta que cuando vivía en Buenos Aires, en los tiempos del terror, él llevaba 5 llaves ajenas en su llavero. 5 llaves, de 5 casas, de 5 amigos. Las llaves que lo salvaron. Un beso. Recomiendo la lectura de la novela Frankenstein de Mary Shelley, una obra de ciencia ficción del año 1818 que se adelantara a los fenómenos de la ciencia actual. Víctor Frankenstein siempre sintió mucha atracción por todo lo que generara vida, aún después de la muerte. De esta manera nació su criatura, también llamada monstruo. Este relato comienza con cartas, pero recién al final podemos decir cuándo empieza la historia. ¿Alguien puede decir dónde comienza un círculo? Los sucesos se dan en paisajes de Europa medieval, con castillos abandonados, con lugares tenebrosos, con seres sufrientes, que son características del género gótico. Allí, Víctor Frankenstein vivirá los sucesos tan apasionantes para el lector, con este ser o monstruo, su criatura, quien en algún momento tomará venganza de su creador. Y Víctor Frankenstein irá hasta las montañas nevadas de los Alpes con sus ventisqueros y tendrá una conversación con este ser monstruoso, quien le reclamará derechos a su creador. Ahí como lectores nosotros podemos tomar una postura. ¿Quién es víctima? ¿Quién es victimario en esta obra? La obra Frankenstein es algo que nos puede llegar a apasionar, nos puede llegar a atrapar y nos puede llegar a demostrar cómo para una autora en el año 1818, una autora que imaginó sucesos inalcanzables que hoy son una realidad para la ciencia actual, para esta actualidad en la que nosotros también somos protagonistas.
Espero que les guste. Hola, buenos días. Pensando, en lo que son estas semanas de lectura, considero pertinente hablar sobre un texto que me parece que es válido recomendar. Me refiero a Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Desde su alcance temático, podemos decir que Las venas es un ensayo literario, es una crónica periodística, un texto político, un libro de historia. Entiendo que Las venas es a la vez todo eso, y por eso me parece que es un buen modelo, un buen ejemplo para indagar sobre esos géneros en las clases de literatura. Podríamos decir que recomendar esta lectura significa tomar partido, pero yo entiendo que las posturas neutrales no existen. Los puntos de vista de la obra pueden ser aceptados o rechazados. Yo entiendo que lo más recomendable es proponer su lectura. Volviendo al contenido, yo entiendo que es muy recomendable como un texto que puede acompañar los contenidos bibliográficos que se suelen dar para acompañar las materias de contenido social. La ventaja es que el trabajo de Galeano tiene una síntesis, un poder de síntesis muy interesante para tratar los temas. Y ese aspecto lo entiendo como una puerta de entrada para el tratamiento de cuestiones centrales que conforman las asignaturas de alcance social. También veo como interesante, como disparador, algunas de sus frases que permiten dimensionar aspectos que muchas veces se disimulan o directamente se ocultan en los textos que leemos habitualmente en la escuela secundaria. Voy a citar un par de frases que puntualmente marcan desde mi perspectiva y que tienen que ver con el trato a los pueblos indígenas. Una de ellas dice: la mita era una máquina de triturar indios. Otra dice: los indios entraban en las profundidades y ordinariamente los sacaban muertos, y otras quebradas las cabezas y las piernas. Por último, una frase dice así: Juan Ginés de Sepúlveda, el humanista, sostenía que los indios merecían el trato que recibían, porque sus pecados e idolatrías constituían una ofensa contra Dios. Bueno, en lo que respecta a lo estrictamente literario, Las venas se caracteriza por ser un texto sencillo, alejado de esos adornos estéticos que le dicen, ¿no? Pero eso no quita que sea una obra de un gran peso literario. El mensaje que transmite la obra de Galeano es profundamente humano, que nos hace revalorizar y respetar al ser que habita nuestro continente, sea este indígena, obrero, campesino o esclavo, que por siglos fue y lamentablemente aún hoy es maltratado, humillado y explotado por las clases dominantes. Y yo entiendo que esta es una razón que convierte esta en una obra más que recomendable, porque ayuda a entender nuestra historia y desde ya nos permite proyectar el entendimiento hacia el futuro.